Qué bueno que esta mañana estás con nosotros estudiando el tema del día de hoy que se llama la voluntad de Dios. Jesús dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor si no haces lo que digo? Él está diciendo, ¿por qué supuestamente dices que me obedeces y que yo soy tu dueño si haces lo que quieres? En otras palabras, el Señor desea que nosotros obedezcamos su perfecta voluntad. ¿Y cuál es su perfecta voluntad? Podríamos preguntarnos todos. De alguna manera, en algún momento de nuestra vida, nosotros hemos dicho, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero no sabemos cómo hacerla. Pablo nos enseña en Romanos 12:22 y él nos dice que debemos de renovar nuestro entendimiento para comprender cuál es la buena, la perfecta y la agradable voluntad de Dios. Así es que cuando nosotros nos ponemos a buscar cuál es la voluntad de Dios, lo que vamos a encontrar primeramente que es buena. Es buena porque en ella no hay el deseo de lastimarnos, ni de herirnos, ni de hacernos ningún tipo de daño, sino al contrario, que seamos felices, plenos, realizados en todos los ámbitos de nuestra vida, en lo espiritual, en lo material, en lo familiar. Cuando uno puede ver en su palabra que Él desea que nosotros cuidemos, por ejemplo, el cuerpo que es templo del Espíritu Santo, y dice en Corintios que si nosotros no cuidamos nuestro cuerpo, Él lo destruirá. Si no cuidamos nuestro templo, Él lo destruirá. Y podemos encontrar ahí que ingerir sustancias tóxicas que destruyen nuestro cuerpo y excedernos en comer cosas que nos hacen daño, pues es algo que va a destruir nuestro cuerpo. Ahí podemos entender que su voluntad es buena, donde también nos dice que perdonemos 70 veces 7 para que nosotros estemos en paz con Dios y con Él y que nuestras oraciones no sean impedidas. Podemos también entender que su voluntad es buena, que estemos en paz, que no llevemos odio ni rencor en nuestro corazón, entendiendo que también nosotros fallamos a Él y al prójimo. Él desea que nosotros estemos en paz. Así es que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. ¿Agradable a quién? A Él y a nosotros. Si nosotros podemos comprender que es agradable estar en paz con los demás, que es agradable cuidar nuestro cuerpo, que es agradable vivir en armonía con todo lo que nos rodea, entonces podemos entender que esa es su voluntad perfecta. El Señor también nos dice que nosotros al guardar su palabra le callamos la boca a los malvados y a los injustos. Cuando nosotros buscamos su voluntad, le callamos la boca a los injustos y a los malvados. La palabra de Dios dice en 1 de Pedro 2:15, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagamos callar a los hombres insensatos. Así es que le cerramos la boca a todos aquellos que son insensatos y son necios cuando nosotros por obediencia hacemos la voluntad de Dios, y el bien y la misericordia de Dios viene sobre nuestra vida y su bendición cae y reposa sobre nosotros. Los insensatos podrán ver que es bueno y agradable y perfecto hacer la voluntad del Señor. Más sin embargo, nosotros siempre podemos elegir. De hecho, en Primera de Juan dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Es decir, si nosotros, nuestra voluntad nos lleva a engrandecernos, a adquirir cosas materiales y pensamos que el tener más dinero, el tener una posición más alta va a llenar nuestra vida y eso es agradable delante de Dios, yo quiero decirte que eso es bueno, pero no es lo mejor. Siempre en nuestra vida hay lo bueno, hay lo mejor y hay lo excelente. Lo excelente es que nosotros disfrutemos de las bendiciones de Dios sin ponerlas en primer lugar, porque el mundo pone en primer lugar las cosas de este mundo, lo material, los halagos, las cosas vanas, las cosas que nos llenan de orgullo y de soberbia. Esto no es la voluntad de Dios y nos aleja del Señor. Su palabra dice que Él desea también que nosotros nos santifiquemos y nos alejemos de la fornicación. En Primera de Tesalonicenses dice, pues la voluntad de Dios es nuestra santificación y que nos apartemos de fornicar. Es decir, que dejemos de andar teniendo amor y enamorándonos de cosas de este mundo. Enamorémonos del Señor con todas las fuerzas y entendamos siempre que su voluntad es perfecta, es agradable y es buena para nuestra vida. Dice la palabra de Dios que
No seamos insensatos, sino entendidos en cuál es la voluntad del Señor. En Efesios, Pablo dice, no sean insensatos ni necios, seamos entendidos para poder comprender cuál es la buena voluntad de Dios. Y podamos hoy cerrar este mensaje diciéndote que Dios, en su perfecta voluntad, Él desea que te vaya bien, que seas prosperado, que seas bendecido, que estés en paz con Él y con todos tus prójimos, que perdones, que ames, que trabajes, pero que no ames más el trabajo, el dinero, el rencor, el orgullo, la maldad, sino que tú abras tu corazón y puedas decirle, Señor, Señor, y Él el día final te pueda decir, tú eres mi hijo porque hiciste mi buena voluntad agradable. Aun que todo te falle, Él no te falla. Y si tú haces su voluntad, comprobarás que es buena, agradable y perfecta. Nos vemos el día de mañana y recuerda, busca hacer la voluntad de Dios en tu vida.